Hoy en Huerto Mexicano una receta súper sencilla de cupcakes de zanahoria con avena. Así que vamos a ver los ingredientes. Ocuparemos 150 gramos de harina de avena. Si no la consigues, no te preocupes porque puedes hacerla. En un procesador de alimentos coloca las hojuelas de avena y tritura hasta formar una harina. También necesitaremos 100 mililitros de aceite. 2 huevos, 50 gramos de nuez, una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de polvo para hornear, 2 zanahorias grandes o su equivalente a 200 gramos, 50 mililitros de leche, 4 cucharadas de azúcar o el equivalente del endulzante de tu preferencia. Uy, eso es azúcar. Una cucharadita de vainilla y una pizca de sal para realzar el sabor. Ahora veamos el procedimiento y este es muy sencillo porque simplemente vamos a mezclar. Esta es una receta que se prepara en minutos y es muy fácil de hacer, por lo que puedes realizarla con los más pequeños de la casa. Primero vamos a rallar nuestra zanahoria. Ahora en un bol vamos a colocar nuestros ingredientes: el aceite, la zanahoria, la harina de avena, el azúcar. ¿Tienes grabado haciendo los cupcakes? La canela, 2 huevos Yo ya sé cómo echar huevos. y mezclamos. La vainilla, polvo para hornear. Bien excelente. La nuez, Y está. Ahora la nuez. Hasta que se integre todas las nueces. y finalizamos con la leche para suavizar. La pizca de sal y mezclamos todo perfectamente. Si consideras que es demasiado aceite, elimina la mitad y sustitúyelo por un huevo en su lugar. Ahora rellenamos nuestros moldes con la preparación. Si hemos realizado esta receta con harina de trigo, vamos a dejarlo hasta 3/4 partes del molde, pero como en nuestro caso lo hemos hecho con avena, lo vamos a prácticamente llenar. Si te gustan las pasas, puedes agregar también a la preparación. Los llevamos a la freidora de aire por 15 minutos a 160 grados o a 180 grados si quieres que queden más dorados. También puedes preparar esta receta en el horno convencional a una temperatura de 180 grados por 15 minutos. Sabremos que están listos cuando al introducir un palillo este salga limpio. Para la crema que suele estar en la parte de arriba vamos a utilizar yogur griego. Este lo puedes mezclar con un poco de endulzante y vainilla, pero si lo prefieres puedes utilizar el yogur al natural y va a hacer un muy buen contraste con el pan. Desmoldamos, colocamos el yogur, decoramos con un poco de nuez y si te gusta puedes decorar también con un poco de más zanahoria rallada. Y así queda nuestro cupcake listo. Suave, esponjoso y con la humedad perfecta para disfrutarse. Prepáralo y comenta qué te pareció. Si quieres ver más recetas como esta, suscríbete a Huerto Mexicano. Hasta la próxima semana.